Se monta un campamento en el desierto. Para Raoul Srod, el espíritu de aventura enmascara el hecho de que las expediciones del Sáhara tienen lugar en un contexto de conflicto político y militar. Libia estaba ocupada por Italia. Egipto era un protectorado británico. Pensar que la exploración era independiente de la política es una ingenuidad. Las fronteras africanas se trazaron arbitrariamente con una regla antes de la Primera Guerra Mundial, repartiendo los territorios entre las potencias occidentales. Tras la guerra, esas potencias coloniales reclaman su botín, y el primer paso para lograrlo es examinar las zonas inexploradas del mapa. El Cairo, la capital de Egipto, se convirtió en el punto de partida de todas las expediciones y exploraciones del Sáhara Oriental. El Cairo era también un punto de encuentro de investigadores, aventureros, exploradores y espías. Hasta el día de hoy, no está claro a qué grupo pertenecía Al-Masi. Los clubes de El Cairo, donde se planeaban las expediciones, eran mercados de información, un campo de juego para los intereses coloniales y políticos de franceses, británicos, italianos y egipcios. Al-Masi, el inconformista húngaro, se movía entre todos estos frentes nacionales. Un día ofrecía sus servicios a Gran Bretaña y otro día a Italia, pero nunca le hicieron un encargo permanente y sus equipos de expedición cambiaban constantemente. En 1932, Al-Masi llegó a Kilf Kebir, una alta meseta en el sur de Egipto. Allí hizo un descubrimiento que lo haría famoso. Unas pinturas rupestres prehistóricas de unos hombres nadando en medio del desierto. Al-Masi estuvo aquí con sus camaradas ingleses, porque era la última zona inexplorada del mapa egipcio británico. Durante una expedición, ya fuera para encontrar un lugar donde hacer sus necesidades, dormir o estirar las piernas tras un largo camino, lo primero que uno buscaba era sombra. Eso mismo buscaron los humanos hace 10.000 años, decorando estas cuevas con imágenes maravillosas que desconcertaron a Al-Masi y a sus colegas. Estas imágenes del paciente inglés fueron filmadas en 1933, cuando Al-Masi llevó a expertos alemanes en pinturas rupestres al lugar de su descubrimiento. Eran etnólogos del Instituto Leo Frobenius de Frankfurt. Cada año viajaban al Sáhara para encontrar y documentar restos de asentamientos prehistóricos. Al-Masi fue contratado porque conocía muchos yacimientos arqueológicos en el Sáhara Oriental. El líder de la expedición, Leo Frobenius, era un nacionalista alemán. Sus patrocinadores incluían al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, y al mariscal Hermann Göring. Desde el principio, Frobenius aprovechó sus contactos políticos para desarrollar sus planes. No se sabe si Al-Masi conocía las fuentes de financiación de Frobenius, pero lo cierto es que a esas alturas, los políticos del Tercer Reich se habían implicado en las aventuras del desierto. Ya fuera en África, Asia o Sudamérica, el régimen nazi estaba interesado en las aventuras extranjeras, especialmente las relacionadas con restos de antiguas culturas.
A comienzos de los años 30, los Andes bolivianos llamaron la atención de ideólogos ocultistas y genealogistas del Tercer Reich. Una buena ocasión para que la prestigiosa Heather Pringle busque restos de antiguas culturas en Sudamérica. Los Andes fueron muy importantes. Los nazis pensaban que Sudamérica era una de las zonas conquistadas por los antiguos arios, que habían abandonado la Atlántida. Creían que estos se habían impuesto a los nativos, gobernándolos como jefes supremos en los Andes. Lo que de nuevo era una demostración de la supremacía de esta antigua raza aria. La figura clave de esta expedición política era el jefe de las SS, Heinrich Himmler, arqueólogo aficionado y entusiasta de las ciencias ocultas. Himmler quería encontrar pruebas de la supremacía de la raza germánica y remontarse hasta sus raíces arcaicas. Este culto ario sirvió para justificar el racismo y la eliminación de los llamados subhumanos. Himmler financió numerosas expediciones por el mundo enmarcadas en la llamada SS Ahnenerbe de la Sociedad de la Herencia Ancestral Alemana. Tiwanaku, las ruinas de una antigua ciudad en Bolivia entre los Andes y el lago Titicaca, atrajo la atención de Himmler. Himmler hacía referencia a las ideas de dos eruditos peculiares. Hans Hoebiger, padre de los famosos actores austríacos Paul y Attila Hoebiger, fue el creador de la teoría del mundo de hielo, afirmando que el universo fue creado por un eterno conflicto de fuego y hielo, algo que Himmler encontró inspirador. Edmund Kiss, un funcionario de la ciudad de Kassel, fue alumno de Hoebiger y autor de novelas sobre la Atlántida. Viajó a Tiwanaku en 1929 para documentar los restos de una antigua raza nórdica. Hans Hoebiger contribuyó enormemente al planteamiento de unas ideas que Kiss quiso demostrar. Hans Hoebiger pensaba que Tiwanaku podía tener hasta 7 millones de años. Y Kiss creía ciegamente en Hans Hoebiger. Lo consideraba un genio. Y por eso vino aquí con la idea de que Tiwanaku era realmente antigua, de una época anterior a la evolución de los humanos modernos. Heather Pringle lleva consigo el libro de Edmund Kiss sobre la Puerta del Sol de Tiwanaku. Los historiadores modernos creen que estas ruinas son anteriores a la cultura inca y tienen unos 2000 años de antigüedad. Basándose en los cálculos de Hans Hoebiger, la interpretación de Kiss es muy diferente. Para él, Tiwanaku es un refugio para los arios que llegaron de la Atlántida, una teoría que deleitaba a Himmler. Kiss estudió las ruinas, estudió la llamada Puerta del Sol y encontró un calendario en el yacimiento. El resultado de su interpretación fue que la ciudad había sido habitada durante millones de años. Ahora sabemos que eso no es cierto. Tiwanaku es mucho más reciente y fue fundada hacia el 400 a.C. Así que su teoría era una auténtica locura. Pero Kiss obtuvo la respuesta que buscaba examinando los restos. La línea argumentativa de Kiss se basa en la supuesta forma nórdica de estas cabezas de piedra. Le parecía inconcebible que estas esculturas hubiesen sido creadas por otros que no fueran los arios. Los expertos en razas de Himmler viajaron hasta el Tíbet.
En otoño de 1938, el oficial de las SS Bruno Bigger midió a los nómadas utilizando los mismos métodos que se aplicaban en Europa para distinguir a los subhumanos de los arios. Los estudios raciales, que incluían la toma de moldes de cráneos, eran parte de un programa de exploración financiado por las SS. Esta expedición de Calcuta a Lhasa, capital del Tíbet, duró más de un año. La dirigió el biólogo y oficial de las SS, Ernst Schaefer, el hombre de la izquierda. La expedición de Schaefer debía encontrar supervivientes de la antigua población aria en el Tíbet. Se basaba en uno de los libros que había leído Himmler, La doctrina secreta de la autora rusa Blavatsky. Ella afirmaba que la Atlántida había existido realmente. Una ciudad con una población muy desarrollada, con poderes sobrenaturales. Según su teoría, se hundió en el mar, pero parte de la población sobrevivió. Bruno Baumann ha explorado todos los rincones del Tíbet y, a su entender, la expedición de 1938 es un claro ejemplo de cómo cambiaron estas exploraciones durante el régimen nazi. Baumann comparó la elección de rutas, objetivos e integrantes de la expedición de 1938 con otras que no habían sido financiadas por los nazis, y llegó a la conclusión de que la objetividad científica había sido reemplazada por estudios de carácter racista y que la elección de los miembros de los equipos tenía motivaciones políticas. En el caso de Schaefer, los criterios eran, y cito textualmente, no olvidar nunca que cada miembro del equipo es un representante de la filosofía nacionalsocialista. Sigo leyendo. Obediencia incondicional al líder de equipo. Y continúa. Sin retirar jamás la barrera natural existente entre las demás razas extranjeras, pero sin tratarlos como humanos de segunda clase. Este último punto es especialmente válido para el explorador de razas, de forma que no se le impida el acceso a los pueblos de otras razas y a sus almas. Tras volver de la expedición del Tíbet en agosto de 1939, se planeó una expedición a Bolivia patrocinada por las SS. Como líder fue elegido el oficial de las SS, Edmund Kiss, quien para entonces formaba parte del gabinete de Heinrich Himmler. La expedición de la herencia ancestral a Tiwanaku es uno de los proyectos más prestigiosos de Himmler. Se destinaron 50.000 marcos imperiales, unos 200.000 euros al cambio actual, para la empresa en primavera de 1940.